noto patinamiento, ahora sí que empiezo a notar algún patinamiento en alguna rueda, pero el coche sube con muchísima autoridad. Sube, 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 sube. Nos acabamos de ensalzar. Vamos a darle un poco de gas a ver si el coche sube. Mercedes se ha cargado al clase G al hacerlo eléctrico, o al menos eso es lo que dicen en internet. Hoy queremos comprobar si internet tiene razón o no, y para ello hemos traído al nuevo Mercedes clase G eléctrico a nuestro circuito de pruebas 4x4, Raíz Aventura 4x4 en Ocaña, provincia de Toledo. Vamos a someterlo a nuestras pruebas habituales en este circuito todoterreno, con el objetivo de comprobar si la electrificación lo convierte en un mejor o en un peor todoterreno. Y ya os aviso que de antemano no lo tiene fácil, porque este coche ha perdido, entre otras cosas, su triple bloqueo de diferenciales. Abrochaos, porque vienen curvas. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. A finales de 2024, Mercedes anunció una profunda actualización del clase G que había lanzado en 2018. La mayor novedad ha sido el lanzamiento del Mercedes G580 con tecnología EQ, un nombre muy largo para referirse al primer Mercedes clase G eléctrico de todos los tiempos. Electrificar un 4x4 tan especial como el clase G es una tarea muy complicada. Mercedes pudo haber optado por la vía fácil, retener el sistema de transmisión de potencia de los clase G de combustión y reemplazar su motor por una máquina eléctrica. Pero Mercedes decidió construir un todoterreno eléctrico único, con 4 motores eléctricos y un peculiar sistema de transmisión que os explicaremos en detalle en esta prueba. El objetivo es que este 4x4 eléctrico sea, sobre el papel, tanto o más eficaz que su homólogo alimentado por zumo de dinosaurio. Ahora bien, te será casi imposible distinguirlo exteriormente. Es idéntico a cualquier otro clase G, a excepción de una calandra específica y la sustitución de la rueda de repuesto trasera por una caja para el cable de carga. No obstante, esto es un elemento opcional. Aunque esta prueba del Mercedes clase G eléctrico está fundamentalmente orientada a la conducción todoterreno, creo que es interesante hacer una breve reseña acerca de la conducción en carretera de este coche. Y lo es por un motivo muy sencillo, y es que este es el coche más pesado a la venta en el mercado español. Pesa 3.085 kilos en vacío. Es decir, tenemos poco más de 400 kilos de capacidad de carga, porque al final estaremos llegando prácticamente al límite de lo que nos ofrece el Carté B. Básicamente este coche es una tanqueta, y este peso tan desmesurado se debe a que estamos sentados encima de una batería de 116 kWh de capacidad neta. Una auténtica barbaridad. Con todo, este es un coche muy potente y con muy buenas prestaciones. Tenemos 4 motores eléctricos y 587 caballos de potencia combinada que nos permiten acelerar de esta forma. Es exagerado lo que camina este coche, y es exagerado sobre todo sabiendo lo pesado que es. Hay varios detalles también interesantes de los que os quiero hablar. El primero es que este coche tiene una simulación de sonido. Esto es bastante habitual en coches eléctricos, pero os tengo que decir que en este caso me ha parecido la más lograda de todas, con mucha diferencia. Suena prácticamente como si llevásemos un motor diésel o un motor de gasolina de alta cilindrada bajo el capó. Es un murmullo constante que la verdad es que en condiciones habituales de circulación pasa perfectamente por un motor de combustión interna. Como buen coche eléctrico es un coche absolutamente silencioso y absolutamente refinado. Cualquier clase G lo es. Pero al ser eléctrico tenemos un extra de silencio que seguro vamos a apreciar en el día a día. Por último, un detalle interesante. Tenemos 4 niveles posibles de regeneración de energía que podemos modificar con las levas situadas tras el volante. Desde una regeneración muy intensa hasta una regeneración inexistente en la que el coche simplemente rueda libremente. Como seguro que sospechabas, el clase G eléctrico no es un coche especialmente eficiente. Su peso, potencia y aerodinámica provocan que su consumo energético sea tan desmedido como el apetito de gasolina de sus motores de 8 cilindros. En condiciones favorables su consumo ronda los 30 kWh a los 100 km, y en autopista y vías rápidas el consumo ronda los 40 kWh a los 100 km. Hablamos de un consumo que dobla al de un subeléctrico convencional. Pero lo importante de este clase G no se demuestra en carretera, sino fuera de ella. Antes de comenzar las pruebas 4x4 de este Mercedes clase G eléctrico, debemos tener muy claras cuáles son las claves fundamentales de este coche, porque cambia de forma muy profunda con respecto a un clase G de gasolina o diésel.
El Mercedes Clase G es el primer coche eléctrico serio que metemos en el circuito 4x4 de Diario Motor. Y los coches eléctricos presentan una serie de problemáticas específicas a la hora de hacer 4x4. La más importante, bajo mi punto de vista, es la protección de la batería de alta tensión. Una batería que debe ser resistente a impactos, a elementos externos y al maltrato al que se somete a un coche en conducción todoterreno. En el Clase G eléctrico tenemos una batería que es enorme, de 116 kWh de capacidad neta, y está situada entre los largueros del chasis. De hecho, se puede ver perfectamente en los bajos. Está protegida por una coraza digna de la mejor armadura medieval, pero este es un punto crítico de este coche en cotas. Para conservar su integridad estructural está protegida por una plancha blindada de polímeros y fibra de carbono, un armazón de 26 milímetros de espesor que pesa 57,6 kilos y se ancla al chasis mediante 50 tornillos de acero. Es pesada, pero es 3 veces más ligera que una pieza equivalente de acero, y al igual que esta es capaz de soportar todo el peso del coche. El problema de esta batería es que hace que el ángulo ventral del Mercedes Clase G empeore desde los 26 grados hasta los 20,3 grados de la versión eléctrica. Es decir, un dato comparable al Jeep Wrangler Rubicon 4xe que ya probamos en este circuito en varias ocasiones y que terminó empanzando en obstáculos relativamente sencillos para la calidad del todoterreno que es. Este es el verdadero punto crítico y el factor limitante en cuanto a las cualidades 4x4 de este Clase G eléctrico. Aún así, el coche tiene una altura libre al suelo 9 milímetros mayor, de 250 milímetros, y mejora la altura al suelo de forma considerable en zonas críticas como el diferencial trasero, ya que el eje rígido trasero ha sido reemplazado por 2 semiejes rígidos, parte de un esquema de suspensiones de Dion. Los ángulos de entrada y salida mejoran hasta los 32 y 30,7 grados, gracias a su mayor altura libre al suelo y la posición de sus motores eléctricos. La tercera clave del Mercedes Clase G eléctrico es que tiene un motor eléctrico por rueda. Esto es algo que es muy poco habitual incluso en el mundo de los coches eléctricos. Esto elimina la necesidad de un árbol de transmisión y de diferenciales tanto delantero como trasero. Al final, cada rueda tiene su propia asignación de par completamente independiente y cada motor desarrolla 147 caballos para una potencia combinada de 587 caballos, 2 caballos más que un G63 firmado por AMG. El bombazo es que este coche carece de triple bloqueo mecánico de diferenciales, el arma más poderosa y elemento de identidad clave de los Clase G hasta la fecha. Mercedes afirma que el Clase G eléctrico tiene un bloqueo virtual de diferenciales completamente automático. Esto quiere decir que mediante electrónica y de forma reactiva ajusta la cantidad de par motor que recibe cada rueda para garantizar una capacidad de tracción teóricamente perfecta. La ausencia de un triple bloqueo nos permite mantener la maniobrabilidad del coche en condiciones realmente complicadas y además es un sistema más sencillo de usar para todo tipo de conductores. Además, abre la puerta al uso de tecnologías como el Crawl Control o el control de avance autónomo. La clave está en si este sistema puede ser al menos tan eficaz como un triple bloqueo mecánico. Pero os voy a hacer un spoiler, no existe ni es técnicamente posible crear una tecnología superior a un triple bloqueo mecánico, que maximiza de forma proactiva y perfecta la capacidad de tracción del coche. Un mecanismo rueda por rueda con asignación de par independiente es un sistema reactivo, y en el mejor de los casos será igual de eficaz a un bloqueo mecánico. Comenzamos el análisis de este Mercedes Clase G eléctrico con los Dubis, una de las pruebas más sencillas de este circuito 4x4, pero una prueba muy importante porque nos permite ver la articulación de suspensiones así como la capacidad de tracción en zonas muy irregulares. Por supuesto, llevo la reductora activada y aunque no puedo activar el triple bloqueo de diferenciales porque no existe, este coche se supone que lo hace de forma automática por nosotros. Así que vamos a ir muy despacio y vamos a ver cómo se comporta este Mercedes Clase G en unos Dubis que son bastante complicados y nada aptos para todo caminos. Vamos muy despacito, muy despacito. Tenemos ya el primer descuelgue y el coche se comporta, la verdad es que de forma muy parecida a cómo lo haría un Mercedes Clase G de combustión. Tengo la sensación de que vamos francamente planos, de que el coche copia muy bien el terreno. Es cierto que las ruedas se despegan ligeramente en algunos puntos, pero en general están casi siempre en contacto con el suelo. Por tanto, tenemos una muy buena articulación de suspensiones, tanto en el eje delantero como en el eje trasero.
he notado un ligerísimo patinamiento en una rueda, pero en general este coche ha superado esta prueba pues con una facilidad prácticamente insultante. Además lo hemos hecho en completo silencio y sin un solo crujido. Este coche ha sacado nota en esta prueba, pero es hora de incrementar la dificultad, porque ahí es donde tenemos que ver cómo este coche supera obstáculos. Bien, vamos con el siguiente obstáculo, la batidora. Un obstáculo que no es apto para todo camino, sino ya para verdaderos todoterrenos. Y en este momento, aunque evidentemente sabemos que este clase G va a superar este obstáculo, lo que tenemos que fijarnos especialmente es en cómo funciona esa simulación de triple bloqueo de diferenciales que tiene este Mercedes clase G. Es una simulación automática, yo no tengo ningún tipo de intervención sobre ella, así que fijaos muy bien en las imágenes y vamos a ver entre todos si las ruedas copian adecuadamente el terreno por una parte, y además si las ruedas que están en contacto con el suelo son las que dictan el giro de las ruedas que no están en contacto con el suelo, y por tanto si ese triple bloqueo de diferenciales es real o se asemeja más a esos controles de tracción tan avanzados que tienen algunos de sus rivales. Vamos con la reductora, que tiene una desmultiplicación de 2 a 1 en cada motor eléctrico. Vamos, además, con el Crawl Control, el sistema de avance autónomo en su modo más lento. Vamos muy despacito y vamos allá. No voy a tocar el acelerador, el coche va a avanzar por sí solo. Mucho silencio, de momento, no percibo patinamiento. No noto patinamiento, ahora sí que empiezo a notar algún patinamiento en alguna rueda, pero el coche sube con muchísima autoridad. No tengo ningún tipo de crujido, el coche sube muy fácilmente, ha habido un ligerísimo patinamiento y hemos coronado a la perfección. Vamos a ver las imágenes un poco más en detalle, pero diría que este obstáculo lo ha superado con absoluta autoridad y con absoluta nota. En la repetición podemos comprobar que la simulación del triple bloqueo no es perfecta. El giro de las ruedas que quedan en el aire no sigue exactamente al de las ruedas que siguen en contacto con el suelo. Se producen ligeras pérdidas de tracción, atajadas al instante por el brillante control de tracción. La capacidad de tracción de este sistema reactivo es excelente, pero no es tan perfecta como lo es el triple bloqueo mecánico, que una vez más, de forma proactiva, maximiza en todo momento la capacidad de tracción del vehículo. Vamos a seguir incrementando un poco la dificultad, porque hasta la fecha este Mercedes clase G eléctrico nos ha puesto las cosas demasiado fáciles. Así que ahora vamos a ponerle a él un poquito contra las cuerdas. Vamos con la autopista al infierno. Una subida tremenda, con una inclinación salvaje, deslizante, con cruces de puentes y con una coronación que va a poner especialmente a prueba el ángulo ventral de este Mercedes clase G. El clase G de combustión interna, el clase G diésel, superó adecuadamente este obstáculo. Así que vamos a ver si su hermano eléctrico es capaz de hacerlo. Sé que por capacidad de tracción no va a haber ningún problema, pero vamos a ver qué pasa con el ángulo ventral. De nuevo, reductora, control de avance autónomo en su modo más lento, y vamos a ver qué pasa. El asistente de Mercedes me quiere decir algo, pero no nos va a poder ayudar. Así que vamos allá. No voy a tocar el acelerador de nuevo, pero tengo que deciros que hay un asistente muy cómodo aquí, que es el asistente de capó transparente, que me permite ver exactamente a dónde voy en todo momento. Bueno, inclinación ya máxima, de momento ni un solo crujido, ligerísimas pérdidas de tracción, el coche sube con muchísima tranquilidad, silencio completo, solo veo cielo, sube. ¡Ay! Hemos tocado completamente, estamos arrastrando la panza, hemos arrastrado completamente la panza por el suelo, pero el coche ha coronado esta pendiente con una autoridad francamente equivalente a la del Mercedes clase G de gasolina, pero hemos tocado con la panza. Así que vamos a seguir incrementando la dificultad y vamos a una pendiente todavía más extrema. Vamos ahora con la pared, una pendiente extrema que tenemos situada al lado de la autopista al infierno,
con una inclinación que llega o supera al 50%, y este obstáculo ha derrotado a grandes del todoterreno como el Jeep Wrangler Rubicon en su versión 4xe. Sabemos que este coche, por capacidad de tracción, es capaz de subir. Su hermano lo ha hecho, su hermano de combustión interna. Pero esa coronación tiene una dificultad especialmente extrema para este coche porque el ángulo ventral lo pone muy a prueba. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si de verdad encontramos el límite de este eje eléctrico. Vamos de nuevo con todo. Reductora, triple bloqueo y control de avance autónomo. Vamos allá. Voy a ir fijándome en la inclinación que tenemos para ir contándoos porque esta pendiente es salvaje. Ya estamos a un 30% de inclinación. El coche sube con facilidad. Vamos a encarar bien el obstáculo. De momento no detecto ningún patinamiento, quizás alguno muy ligero. Solamente veo el cielo ya. Estamos a un 50% de inclinación. El coche sube, el coche va a subir. Pero nos acabamos de empanzar. Arriba del todo. Vamos a darle un poco de gas a ver si el coche sube. No, el coche no sube. Nos hemos quedado completamente empanzados, así que podemos decir que hemos encontrado el límite de este Mercedes Clase G eléctrico en un 48% de inclinación y completamente empanzados, apoyados en su barriga. Hasta aquí hemos llegado. Aunque la zona de vadeos del circuito 4x4 diario motor carecía de agua suficiente a causa de la falta de lluvia, hemos querido mojar un poco al Clase G eléctrico, para demostrar en primer lugar que un eléctrico no es incompatible con un vadeo, y en segundo lugar para confirmaros que la capacidad de vadeo de este 4x4 eléctrico es de unos tremendos 850 milímetros, es decir, 15 centímetros más que un Clase G de combustión, que debe evitar que el agua se cuele en su admisión. Esto no es todo. Este coche esconde dos funciones muy interesantes para la práctica del 4x4. Ambas fueron estrenadas por otros fabricantes, pero este coche es el único coche a la venta en Europa que es capaz de combinarlas. La primera de estas funciones se llama G-Turn y permite que el coche gire sobre sí mismo hacia un lado o hacia otro, gracias a tener un motor eléctrico por rueda. Lo que hace básicamente es que las ruedas de un lado giran en un sentido y las ruedas del otro giran en el otro sentido. Esto nos permite girar sobre nosotros mismos y en zonas donde la maniobrabilidad puede ser muy complicada, nos permite dar la vuelta. Además, desde fuera de cámara se ve espectacular. Os enseño cómo se activa. En primer lugar, activamos el modo ROCAS. En segundo lugar, activamos la reductora. Y a continuación apretamos este botón. Ahora solo tenemos que seguir las indicaciones que se muestran en la instrumentación. A continuación ponemos la D del cambio automático y simplemente mantenemos pulsada una leva hacia el lado que queremos girar. Y ahora empieza la fiesta. No puede dar más de 2 vueltas, pero esto es lo más divertido que vais a hacer en este coche, eso sí. Con esto destroza los neumáticos. Además de esta función tan espectacular que habéis visto, en el Clase G tenemos la función G-Steering. Lo que hace es que nos permite acortar de forma muy notable el radio de giro del coche, frenando la rueda trasera interior del giro. Esto es una función muy útil, especialmente en zonas donde tenemos poco espacio para maniobrar. Esta función, por cierto, no es una novedad exclusiva de Mercedes, ya ha estado disponible antes en algunos productos de Ford. Os enseño cómo funciona. En primer lugar, activamos la reductora. En segundo lugar, ponemos el cambio en D. Y en tercer lugar, apretamos este botón. Por último, y aunque esto no es una novedad en la marca o el mercado, el Clase G eléctrico dispone de un sistema perimetral de cámaras que proyectan en la pantalla central una vista frontal del coche, simulando que su capó fuera transparente. También podemos ver vistas de las cámaras laterales del coche. A la hora de practicar 4x4, esto nos permite ver dónde vamos a poner las ruedas de nuestro carísimo coche. Evitamos ir a ciegas y tener que pedirle a nuestro copiloto que se baje del coche a indicarnos el camino. La mala noticia es que el Mercedes G580 con tecnología EQ es un coche caro. Todos los Clase G son coches prohibitivos, pero este eléctrico lo es especialmente.
Tiene un precio que arranca en 196.221 euros en la versión Edition One que hemos probado. Es una versión especialmente equipada, con una pintura blanco palita magno en acabado semimate y aplicada por Mercedes Manufacture. Con todo, hay que recordar que es poco más de 20.000 euros más barato que todo un Mercedes AMG G63 de combustión, con 585 caballos y un motor V8 biturbo. La conclusión rápida que podemos sacar tras haber probado el Mercedes Clase G eléctrico es que sigue siendo un Clase G, aunque ahora sea un coche de cero emisiones. El Clase G eléctrico se siente tan robusto como un Clase G de combustión en las pruebas 4x4. Es aún más cómodo y por supuesto es muchísimo más silencioso, además de ser más apto para conductores con menos experiencia. Este coche ha pasado prácticamente por los mismos lugares por los que ha pasado el Mercedes Clase G de combustión y al final tiene prácticamente la misma capacidad de tracción pese a no tener un triple bloqueo de diferenciales. Aún así, el factor limitante de este coche es su ángulo ventral, fruto de la ubicación de la batería debajo del coche. Este es el único factor que nos va a impedir superar ciertos obstáculos, porque en los demás este coche es capaz de pasar por los mismos sitios por los que lo haría su hermano de combustión interna. La electrificación del Clase G abre un mundo de posibilidades para la conducción todoterreno. Pero antes de despedirme os voy a lanzar un par de preguntas. La primera es, ¿os gustaría ver a este coche en comparativa con otros 4x4 extremos? Os leemos en los comentarios, dejadnos los coches con los que os gustaría que comparásemos el nuevo Mercedes Clase G eléctrico. Y la segunda pregunta, con la que ya me despido, es una pregunta un poco peculiar. ¿Os compraríais este coche sabiendo que por 20.000 euros más os podríais comprar un G63 firmado por AMG? Nos vemos en otra. Hasta pronto.